Esta semana nos corresponde estudiar la porción Bayelej. Vale la pena siempre recalcar que, si ustedes se dan cuenta en el calendario común o rabínico, si se quiere, hoy correspondería estudiar otra porción. Hoy seguramente otros hermanos estarán estudiando la porción Kedoshim, si no estoy mal, de Levítico 18-19, por alusión a la fiesta que coincide con este Shabbat. No obstante, nosotros hemos visto que para aprovechar un poco más el tiempo de estudiar, digamos, sistemáticamente las porciones, no hemos juntado las dos porciones como lo hicieron seguramente en semanas pasadas algunos hermanos de algunas comunidades y estudiaron Nitzavim Bayelech, así que nosotros estudiamos solamente Nitzavim y pues nos dedicamos a estudiar ahora Bayelech. Y la siguiente semana pues estudiaremos Hazinu, que es la que les tocaba a ellos ahora, o sí, ahora creo. Entonces, así estamos ya igualándonos, ¿no? Así que les voy a compartir la pantalla para ir revisando. Y estamos de nuevo aquí en nuestra primera traducción, como siempre lo suelo decir, una primera traducción que nos permite acercarnos, aproximarnos al texto en hebreo, a descubrir algunas cosas que se pueden apreciar mayormente en el lenguaje original. Así que, dice así, um, alguien hizo una anotación creo que por ahí. Ok, dice, les voy a rogar que no lo... permítanme ver cómo lo hago. Ok, entonces estábamos aquí en la porción, ¿verdad? Dice Parashat Bayelech. Bayelech significa y caminó, y caminó. Y vamos a ver precisamente que esta porción habla de una casi despedida, si se quiere, de una, digamos, ya es de la recta final del libro de Deuteronomio, de Devarim, y pues Moisés, al parecer, aquí ya dice que va a morir, y aquí es un dato interesante porque en esta porción Moisés dice que ya terminó de escribir toda esta Torá. Sin embargo, y ya la ponen junto al arca, ¿no? No obstante, esto nos quiere decir que, bueno, ahí vienen las dudas, dice, algunos se preguntan, pero ¿y cómo? Si Moisés ya la terminó de escribir, ¿cómo es que todavía no termina el libro? Es como que una pregunta un poco lógica, pero la respuesta es más bien sencilla. Claro, lo que pasa es que la historia se terminó de escribir, o sea, es como si primero aconteció todo, o sea, como que Moisés terminó de escribir el canto y todo lo demás, y cuando una vez que murió, pues, digamos, ya estaba escrito lo que después vamos a leer, porque lo que continúa es el cántico, algunas bendiciones, etcétera, y pues ya finalmente la muerte de Moisés. De tal manera que todo eso que vamos a leer la siguiente semana, vamos a estar repasando la siguiente semana, para este momento ya había sido terminado, así que no hay como ninguna contradicción por ese momento, por ese lado, ¿no? Entonces dice, y caminó Moshe, o Moshe, algunos dicen Moshe, Moshe en hebreo, ¿no? Nosotros lo que hacemos como Moisés, por ejemplo en inglés es Moses, con el acento en la O, ¿no? Pues Moshe, ¿cierto? Y habló las palabras estas a todo Israel. Y es interesante que diga caminó Moshe, me llamó mucho la atención y la verdad, nosotros todo el tiempo que le hemos conocido a Moisés, digamos, nos hemos imaginado a un líder parado al frente y hablando, como que hablando desde el Ojel Moed o desde el Monte Sinaí o desde algún lado, pero hablando, y resulta que ahora Moisés va a caminar. Y es algo que llama mucho la atención. Y los comentarios respecto de esto decían, claro, en este momento fue algo más personal, porque el mandamiento que Dios le va a dar en esta porción es que ponga el canto que vamos a ver en el capítulo 32, en la boca de todos los hijos de Israel. Es decir, este camino implica que Moisés tuvo que recorrer todos los campamentos de Moisés los campamentos de Israel, perdón, haciendo esa tarea de enseñar líder por líder, digamos, o de una manera más personalizada, si se quiere. Ya no general como escucha Israel y el Señor dice esto, sino manda también a caminar, lo cual implica también esto, que, digamos, el liderazgo de Israel, ¿no es cierto?, debe también hacer eso, no solo estar allá desde las alturas, como decimos a veces entre comillas, ¿no?, enseñando, sino también que debe realizar esto de caminar para enseñar o hablar las palabras de Israel. No se debe solo proclamar desde, equivaliendo ahora a lo que podríamos considerar un púlpito, una plataforma, un lugar un poco más elevado, solo hablando ahí, sino que también hay que caminar, o el líder tiene que caminar entre el pueblo para hablar las palabras del Señor. Es decir, lo mismo que habla desde el púlpito, desde el lugar de enseñanza, tiene que también hacerlo en el día a día.
Y esto se parece mucho con lo que hizo el Señor Jesús, porque él, nuestro Señor Yeshua, no enseñó tanto en las sinagogas como en el día a día. Él caminaba con su pueblo, él caminaba con sus discípulos, iba de viaje y todo. Entonces es muy interesante esta parte que ya en la despedida de Moisés, Dios le dice ahora camina y enséñales. Es interesante. Dice, y habló estas palabras, ya sabemos que palabras, varim en hebreo, significa tanto los dichos, las palabras en sentido llano, como las promesas, ¿no? Las promesas a todo Israel. Dice, dijo a ellos, portador de 100 años, de 100 y 20 años soy yo este día. Y miren ustedes, una vez más aquí en hebreo dice ven, aquí dice la palabra hijo, donde está portador, ustedes ven aquí en cursivas, ahí aparece la palabra hijo en hebreo. Y si yo leo literalmente eso, diría yo soy hijo de 100 y 20 años. Y eso en español no tiene ningún sentido. De tal manera que una vez más corroboramos con la propia escritura que no existe el verbo tener, por un lado, y que por otro la palabra hijo, en hebreo ven, en arameo bar, significa o implica también poseer algo o portar algo. De tal manera que aquí se lee yo soy portador de 100 años. Ahí dice hijo, entiéndase portador, ¿no es cierto? Dice, portador de 100 y 20 años soy yo en este día, ¿sí? Y esto, bueno, vale la pena que sepamos. Hay algunos, si se quiere, leyendas, por decirlo así, o mitos o fábulas, por decirlo así, en el mundo judío y en el mundo cristiano incluso, de que el día de la muerte de una persona es el mismo día de, o bien la concepción de esa persona, o bien del nacimiento. Y buena facción del judaísmo entiende que Moisés nació el 7 de Adar, más o menos que estaba por esta época, si mal no recuerdo del comentario que estaba comentando, que eso lo hace Rashi, ¿no? Entonces, ellos tienen esa idea de que uno muere o la muerte de uno está relacionada de una u otra manera con la fecha de nacimiento. E incluso esto no es de asombrarse de los judíos, porque, por ejemplo, cuando establecieron en su momento en concilios y todo lo más que el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre, lo hicieron precisamente en base a a esta misma creencia, de que el día de la muerte de una persona tiene que ver con el día del nacimiento o de la concepción. Entonces se lanzan ahí unas matemáticas bastante interesantes, por decir, por decirlo menos, y terminan aduciendo que nació el 25 de diciembre Jesús, ¿no? Igualmente algo parecido pasa aquí con el mundo judío. Al parecer en el mundo antiguo había esta creencia, que no es solo de los judíos, ni de los cristianos primeros, ni de la Iglesia Católica, sino es una creencia en general del mundo antiguo, de que el día de la muerte de alguien tiene que ver de alguna manera con el día del nacimiento. No lo digo que así sea, digo, solo lo comento. En todo caso, habría que investigarlo un poco más, nada más. Dice, no podré más, dice, salir ni entrar. Y esto es interesante. ¿Por qué Moisés decía que no podrá salir o que no podrá más? O sea, no es capaz ya de salir o entrar. Algunos decían a la guerra. ¿Por qué? Porque tenía 120 años. Un viejito no sale a la guerra, ya no puede entrar y salir a la guerra. Pero no es tanto eso. Eso decían unos comentaristas y no tiene sentido. Porque después la escritura dice que precisamente y no le abandonó su fuerza y sus ojos no se opacaron. Así que no se refiere a eso de la guerra. De otra, más bien dicho, se refiere a que el Señor no le había autorizado. Es decir, hasta ahí llegó la competencia de Moisés. Hasta este lado del Jordán, hasta ese momento llegó la competencia que Dios le dio a Moisés. Si seguía haciendo algo más allá, ya no iba a poder hacerlo. No porque él no sea capaz, sino porque ya no tenía la competencia que venía del Señor. Y eso es algo muy importantísimo que nos enseña a nosotros identificar hasta qué punto el Señor está con nosotros en una u otra actividad. Puede ser en algún ministerio, como de pronto se ha visto, ¿no? Pastores, por ejemplo, se ha visto que pastores, como se dice, ¿no? Se endulzan con el liderazgo y van toda su vida, aunque ya saben que tienen que, como se dice, ¿no? Ceder el mando, pero se endulzan y se van de largo, entonces, y de pronto se dan cuenta que la iglesia ya no marcha o algo por el estilo, como solíamos, de pronto ya hemos visto, ¿no? Entonces aquí lo que nos enseña es que hay que estar pendientes, especialmente nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Israel, los portadores de Israel, ¿verdad?
que el Señor nos ha dado competencias de acuerdo al llamado que cada uno de nosotros recibimos y hay que estar muy pendientes hasta cuándo o cuáles son los límites de eso, ¿de acuerdo? De tal manera que no nos lancemos a cosas que después nos hagan, digamos, trabajar, como se dice, ¿no? En nuestras propias fuerzas. Aquí Moisés precisamente dice, yo ya no puedo, hasta aquí me encomendó el Señor, hasta aquí lo hice. De aquí, si voy más allá, va a ser para su propio mal y para mi propio mal. Es decir, tenemos que estar muy pendientes, muy ávidos, si se quiere, así, pendientes, pues, de hasta cuándo el Señor nos dice hasta aquí es tu competencia. No pensar que lo podemos todos, porque si pasamos de ese límite, corremos el riesgo de estar haciéndolo en nuestras propias fuerzas, aún y entre comillas, a nombre de Dios, ¿no? Que eso es a veces uno de los males que ha sufrido el cristianismo en los últimos años. Pensar que como estoy sirviendo al Señor y me va bien, entonces puedo ir de largo. No necesariamente. Aquí está el ejemplo. Moisés, con todo y ser Moisés, no se dijo, ah, bueno, pero es que aquí he estado ya 80 años dirigiendo al pueblo, me va bien, podemos ir de largo. No, hasta cuando el Señor diga. ¿De acuerdo? Dice, lo que continúa el versículo. Hashem dijo a mí, tú no cruzarás el Jardín este. Es decir, Moisés estaba consciente de cuál era el límite que Dios le había dado a él con respecto a su competencia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dice el 3. Y el 3 de esto es lo importantísimo y lo que creo que todos pudimos haberlo percibido. Dice, ¿no? Hashem tu Elohim, Él cruza a tu rostro, es decir, delante de ti, Él hará derribar a los gentiles de estos, es decir, Él, ¿no? Porque de pronto en nuestras Biblias no lo ponen así, pero él es el que causa el derribar a estos gentiles, estos de tu rostro, o sea, delante de ustedes, y los poseerás. Yehoshua, él cruzará a tu rostro conforme lo que habló Hashem. Y aquí es interesante porque hace un paralelismo. Miren ustedes. Dice, Hashem tu Elohim, él cruza, y después dice, Yehoshua, él cruzará a tu rostro. Miren, es la misma frase. Hashem tu Elohim, él cruza a tu rostro, y luego dice, Yehoshua, él cruzará a tu rostro. Es decir, este mismo versículo nos está diciendo lo que, gracias al Señor, pudimos ver ayer, que Hashem, en las 4 letras, o este nombre que no se sabe cómo se pronuncia, es el mismo Yehoshua, ¿verdad? De tal manera que en este versículo podemos leer, Hashem, tu Elohim, él cruza tu rostro, él hará derribar a los gentiles de estos de tu rostro y los poseerás. Es decir, Yehoshua, él cruzará tu rostro conforme lo que habló Hashem. Es decir, conforme a la misma palabra que dio la plenitud de la deidad, es que Yehoshua, su cuerpo disminuido, iba a poder hacer todo lo que él hizo, redimirnos de nuestros pecados y después reclamarnos, ¿no? Lo que estamos ahorita recordando en torno a esta fiesta, que él pronto vendrá como rey, volverá y estaremos con él, como dice también la escritura, ¿no? A la final trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. ¿De acuerdo? Dice el 4. Hashem hizo para ellos, ¿no es cierto? Conforme a lo que hizo a Sihón, acuérdense, ¿no? A Seón y a Og, reyes del Amorreo o del Amori ahí en hebreo, a sus tierras, a él causó derribar a él causó derribar a ellos. Es decir, acuérdense que aquí el pueblo, y hasta ahora, Moisés siempre le dicen, ¿no? El pueblo judío le dice, Moshe Rabenu, le dice, Moisés, nuestro rabino, como que es lo máximo, ¿no? Entonces Moisés lo que se está diciendo es, a ver, no se olviden que yo soy un siervo más. Acuérdense el que hizo todo esto no fui yo, ya estaría hablando Moisés, el que hizo esto fue el Señor. De tal manera que lo mismo que pasó con Seón y con este Og, que salieron al encuentro sin haberles ocasionado ninguna provocación ni nada, pero el Señor los venció, lo mismo va a pasar con Yehoshua. Es decir, una vez más, Moisés sabía que no era él, sino el Señor el que hacía las cosas mediante él. De esta manera, pues estamos cada vez más seguros y más conscientes de cómo es también el carácter de un líder, que sabe cuándo termina digamos, hasta dónde va su competencia y que su competencia, como dice, no proviene del mismo, sino que la competencia proviene de Dios. Dice el 5. Hashem los dará a los rostros, es decir, delante de ustedes, y ustedes darán a ellas, a los gentiles, ¿no es cierto? O a ellos, conforme toda la mitzvah que yo ordené a ustedes.
Y la mitzvah, la ordenanza que el Señor había capacitado a los hijos de Israel era que derriben todos sus altares, que no dejen ni uno, ¿verdad? Lo cual, pues, en el libro de Josué y de los jueces se va a ver cómo a veces sí y a veces no lo cumplían, digamos, a cabalidad. El 6 dice, esfuércense y anímense, afírmense, perdón. En nuestras Biblias suelen traducir esta frase como esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero ahí lo que dice es, esfuérzate sí, pero afírmate. Y la forma de entenderlo esto es como lo explica Eric, que el esfuércense es como cuando uno está haciendo una barra y hace fuerza para llegar arriba y el afírmate es como quédate ahí para que no te bajes de nuevo. Entonces dice, esfuércense y afírmense. ¿En qué? En la mitzvah, en el Señor. No teman y no se asusten de los rostros de ellos, porque Hashem, tu Elohim, Él es el caminante contigo o el caminador contigo, no te aflojará y no te abandonará. Y esta es la promesa, miren, fíjense, no te aflojará. Es decir, el Señor nos tiene, como dicen, ¿no? Porque el mandamiento también, acuérdense, es tú te pegarás al Señor. Y si nos hemos pegado al Señor es porque Él nos tiene en su mano, ¿verdad? Y lo que el Señor nos está diciendo es, Él no nos va a aflojar y no, por lo tanto no nos va a abandonar. Sí, es como un poco más gráfico, porque de pronto en nuestras Biblias dicen, no, no te dejará ni te abandonará o algo por el estilo, pero es no te aflojará. Es decir, estamos en Él no nos suelta. Dice el 7. Y Moshe llamó por Yehoshua, ¿verdad? Y dijo a él, a ojos de todo Israel, esfuérzate y afírmate, porque tú harás entrar al pueblo este, hacia la tierra que ha jurado Hashem para los padres de ellos, para darles, y tú los harás heredar. Y si esto en verdad estaba llamando ahí Moisés o Moshe a Yehoshua bin Nun, al Josué de esa época, ¿verdad? Al Josué histórico, también podemos leerlo esto en lenguaje, en una perspectiva profética, si se quiere, en donde Moshe, la Torá, la palabra dada por Dios, llama a Yehoshua y le dice que él va a ser encargado de hacer heredar a la tierra al pueblo de Israel. Y es verdad, en función, como dice el propio Señor Yehoshua en Juan, esta competencia yo le he recibido de mi padre, de Abba. Y después cuando él está orando dice, y ninguno de los que tú me diste se me ha perdido. Es decir, todos los que tú me has dado, o Torah, digamos así, no, o Abba, ninguno de estos se me fue y yo los voy a entrar en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén. Y precisamente por eso es que después también en Juan dirá, porque yo me voy a prepararles moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Nos damos cuenta. Entonces esto, si bien se entiende de manera histórica, literal, también tiene un énfasis, si se quiere, en proyección a Yehoshua, al postrer Yehoshua, el cual nos dará el verdadero descanso, la Jerusalén celestial, como dice Hebreos también. Y es el 8. Hashem, Él es el caminante a tu rostro. Él estará contigo, no te soltará y no te abandonará. No temas y no desmayes. Dice el 9. Y escribió Moshe la Torá esta y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, los que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les ordenó diciendo, al cabo de 7 años, en la cita del año de la Shemitah, del año de la remisión que se le conoce, ¿verdad? En la fiesta de Sukkot, cuando entre todo Israel para ver el rostro de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogerá, leerás esta Torah en frente de todo Israel en los oídos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo interesante porque recuerden que precisamente hoy el pueblo judío, además de, como nosotros, digamos, en este sentido, estar celebrando Yom Truah, la fiesta de la Truah, el pueblo judío, más que celebrar Yom Truah, lo que celebran es el Año Nuevo. Y no sé si de pronto ustedes han podido ver, pero en algunas publicaciones, por ejemplo, del ámbito netamente judío rabínico, se dice, según la tradición, que este día de Yom Truah fue el primer día de reposo. Fue el primer día de reposo y cuentan hacia atrás los días y básicamente van diciendo como que hoy, hace 5.781 años, ya había la luz y así, ¿no? Y fueron como que recontando los días de la creación hasta terminar en un Yom Truah con el día de reposo, el primero de allá de Génesis. Dice eso la tradición. De ahí que sus cuentas y todo lo demás sean correctas, pues hasta ahora están en revisión, ¿no? No se sabe.
digamos, el calendario y todo esto, lo que se ha llegado a ese acuerdo es que, de acuerdo a la cuenta rabínica oficial, es del año 5781, ¿de acuerdo? Pero hay muchas otras formas de contar y todo que, bueno, eso del calendario es realmente una tarea que es por demás complicada, que si de pronto alguien lo puede hacer, tiene que considerar muchos factores que son complicados de entender. ¿De acuerdo? Y pues precisamente como les decía, aquí la Biblia o este pasaje de la Parashá nos está diciendo que en el año de la Shemitah, ¿no es cierto? En la fiesta de Sukkot, había que leer la Torah, ¿ok? Y pues precisamente lo que nos recuerda es que en estas tres fiestas que estamos ahorita viviendo, ahorita estamos Yom Teruah, luego viene Yom HaKippurim, luego viene Sukkot, y en estas tres fiestas se proclamaban también tres cambios o tres eventos importantes de acuerdo a sus fechas, ¿no? De acuerdo a su tiempo. Es decir, a la vez que se celebra Yom Teruah, también se cambia de fecha en el año civil. Por eso es que también el pueblo judío está celebrando Año Nuevo. Ahora bien, en Yom HaKippurim, cada 50 años se proclamaba a la voz del shofar también el año de Yovel, de jubileo. Y cada 7 años se proclamaba en Sukkot, a su vez, el año de la Shemitah. Es decir, todas estas fechas, cada cierto tiempo, cada 50 años en Hakipurim y cada 7 años en Sukkot, se proclamaba también el año de la remisión. Entonces es importantísimo porque eso da la perspectiva para entender mejor estas fiestas y pues dentro de lo posible saber cuándo cae un año y saber qué hacer y estar más pendientes, porque precisamente por ejemplo, lo que habla Pablo, ¿verdad? Allá en Tesalonicenses, cuando dice a la final trompeta, perdón, en Corintios, cuando dice a la final trompeta, y todos se han preguntado, bueno, ¿cuál es la final trompeta? Y no sabemos si se estaba refiriendo a de pronto alguna ceremonia, algún proceso, algún procedimiento, pues, que se hacía en el templo, en donde se tocaba en cierto orden el shofar, y la última trompeta era la trúa tocada por un shofar, o bien se refiere, por ejemplo, también hay otra opción que diga que el último shofar, por ejemplo, es el que se escuchaba en un año de Yovel en Yom HaKippurim, porque ahí también se tocaba el shofar, y esa vendría siendo la última trompeta en donde justo en Yom HaKippurim se, se anuncia, digamos, la resurrección de los muertos y que estemos de cuerpos glorificados. Entonces, lo que les quiero decir es que hay que tener en cuenta que precisamente este versículo nos da una vez más una señal de que todos estos días de este periodo de Yom Kippur, de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret son un solo evento que se denominan el Día del Señor. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes y seguir estudiando la palabra de tal manera que podamos ir entendiendo más al respecto. ¿Sí? Y aquí vemos un escenario en donde precisamente en Sukkot había un anuncio de algo más. En Sukkot se anunciaba la Shemitah. Y junto con la Shemitah venía este mandamiento aquí, que dice que había que leer esta Torah. Y la tradición entendió que esta Torah se refería al libro de Deuteronomio, al libro de Devarim que estamos estudiando ahorita, es el que se tenía que leer. Y precisamente cuando en toda la Biblia, más adelante va a decir que encontraron el libro de la Torah y que lo leyeron delante de todo el pueblo, por ejemplo, Nehemías y también con el rey bueno, se me va el nombre, también algún rey encontró el libro, ¿verdad? De la Torah y lo leen, resulta que no fue desde Génesis, o sea, no leyeron desde en el principio y todo lo demás, sino que leyeron el libro de Deuteronomio, ¿de acuerdo? Este era el libro que preferentemente se leía cuando se refiere a la Torah en específico. Eso no significa que no sea la Torah desde Bereshit, desde Génesis, sino que en este caso específico, como dice esta Torah, se está refiriendo a todo lo que habló Moisés desde el principio del libro. Es decir, que en el siguiente año Shemitah debemos leer esta Torah. ¿De acuerdo? Debemos leer esta Torah. Y un mandamiento muy interesante que lo encontré es que el que leía la Torah era el rey. Era el rey. ¿Sí? Dice, de acuerdo a la tradición, el rey era el que leía el libro de Devarim o de Deuteronomio sobre una plataforma de madera que se erigía en el atrio. El rey era el encargado de leer la Torah, de tal manera que también el rey tenía que saber leer, tenía que estar muy atento de todo eso para leer bien. Acuérdense que el hebreo tiene ese pequeño detalle de que si leo de una o de otra manera,
entiendo, por ejemplo, en futuro o en pasado. Entonces, el rey tenía que leer bien, y eso es muy interesante si lo vemos en perspectiva, que el rey va a leer la Torah, y que el rey tiene, digamos, o nuestro rey, Yehoshua HaMashiach, va a ser el que ponga en orden la pronunciación y cómo debemos de entender algunos pasajes que todavía son como complicados, ¿verdad? Para entender bien cómo es la Torah de la misma boca del rey, ¿de acuerdo? Y bueno, este verbo que aparece aquí como leerás, es el verbo kará, que tiene algunos usos en toda la Biblia. El verbo cara significa llamar en un sentido amplio. Por ejemplo, en el sentido de clamar, como cuando dice, por ejemplo, que Abraham erigió un altar y clamó, y ponen en nuestras Biblias, invocó el nombre del Señor, pero ahí es llamó, llamar, ¿ok? Como clamar también. De aquí que se suele traducir como invocar. También llamar en el sentido de nombrar algo, como poner un nominativo. Por ejemplo, cuando dicen, y Abraham llamó el nombre de su hijo Isaac. Entonces ahí también aparece el nombre, la palabra, el verbo cara. También el verbo cara significa llamar, como cuando dice en Apocalipsis, que ayer estuvimos estudiando, en la iglesia de la Odisea, cuando dice, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y pues si pudimos revisar los videos que nuestro hermano Eric también ha compartido, él explica precisamente con mente hebrea, ¿no es cierto? Que no se refiere a como lo plasman y de pronto tenemos de nuestras mentes, o de pronto algún día vimos ese cuadro en donde está una figura de un pastor con una túnica blanca y demás, cerca de una puerta de una casa como de la época y golpeando, ¿no? Entonces, y dice, si es que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, y no es en ese sentido, ¿no? Y de ahí sacan precisamente esto de que Dios es un caballero y que si no le abres, entonces Él se va porque no sé qué. Pues no es así, sino que Él dice, yo estoy a la puerta, háganse cuenta que es la parábola de las vírgenes, ¿no? De las 10 vírgenes, y Él estaba por ahí y llamó, o sea, clamó, viene el rey, vengan, salgan. ¿De acuerdo? Entonces no es la forma de llamar como de tocar la puerta, ¿no? No dice que está tocando la puerta, dice que está llamando, está haciendo cara, está convocando también. Este verbo también se lee convocar. ¿De acuerdo? Entonces él en Apocalipsis está convocando, no es el que se para la puerta y va golpeando como el señor Barriga, digamos, ¿no? La renta, ¿no? Por decir algo. No, sino que es el llamar, el abrir la boca para convocar, para decir salgan, ya viene el rey, por ejemplo. Y también este verbo cara significa leer, en el sentido de que, por ejemplo, a la palabra la Torah se le llamó también la mikra, es decir, el llamado, la convocación. De ahí que hay que hacer una lectura, ¿de acuerdo? Y precisamente esto se ve en el libro de Timoteo, cuando le dice, ocúpate de la lectura de la palabra, es decir, ocúpate de la mikra, ocúpate de la Mikra, es decir, de la Torah, de la palabra que en ese momento estaba escrito, ahora nos corresponde también el Evangelio, obviamente. Dice el 12, harás congregar al pueblo, es decir, los hombres y las mujeres, y el pequeño y tu residente que esté en tus portales, a fin de que ellos escuchen, a fin de que ellos aprendan a temer y teman al Señor, a Hashem, Elohim de ustedes, y vigilen al hacer todas las palabras de la Torah esta. Y aquí hace precisamente una distinción. ¿Por qué dice los hombres y las mujeres, perdón? Y luego dice el pequeño y tu residente. Es para enseñarnos algo. Los hombres y las mujeres aquí están simbolizando a aquellas personas que ya están maduras, que están crecidas, tanto varones como mujeres, en la palabra del Señor. De tal manera que aquellos que ya saben tienen que escuchar la palabra, ¿de acuerdo? Porque dicen, ¿no? Para que ellos escuchan y aprendan lo que dice abajo. Entonces, ¿quién va solamente a escuchar? El que ya sabe, es decir, va a recordar, lo va a tener pendiente, ¿de acuerdo? De esta manera. Y por el otro lado, el pequeño y el residente es como que si fueran un símil, es como que si fueran lo mismo. El pequeño, los niños, digamos, tienen la semejanza con el residente en que no saben todavía la palabra. Por lo tanto, ellos tienen que escuchar y también ir aprendiendo. ¿Y por qué incluye que para este momento en donde esté leyéndose, digamos, públicamente la Torah, tienen que estar pequeños y residentes? Precisamente porque van a tener un montón de preguntas y los hombres y las mujeres tienen que enseñarles. De esta manera van a escuchar y van a aprender la Torah. ¿De acuerdo? Es muy bonito esto. Y una vez más, aquí vemos que decir que el pequeño, los niños, ¿no es cierto?, tienen un equivalente a los
que recién están aprendiendo. Recuerden que aquí residente también se suele traducir como prosélito, ¿no? Es aquella persona que está en el proceso de conversión, digamos, está como nosotros decimos como recién nacidito, recién convertido, ¿no? Entonces esas personas son las que cuando escuchen la palabra van a tener un montón de preguntas y los hombres y las mujeres que están escuchando, ¿no es cierto? Como ya han aprendido, son los encargados de decirles, mira hijo o mira residente, ¿no es cierto? Mira hermano nuevo, por decirlo así, esto que estás escuchando significa esto y aquello y tal. De esa manera, pues, todo el pueblo estaba integrado, digamos, en el tema de la enseñanza. Eso es algo bonito, ¿verdad? Dice el residente que está en tus portales, a fin de que ellos escuchen, a fin de que ellos aprendan y teman a Hashem Elohim de ustedes y vigilen al hacer todas las palabras de la Torah esta. Es decir, especialmente esto va para los pequeños y los residentes, que son los, digamos, los más proclives a no vigilar, a no tener, a no temer al Señor nuestro Dios y al vigilar las palabras al hacer, ¿no? O sea, y vigilar al hacer todas las palabras. ¿De acuerdo? De tal manera que esto nos da una enseñanza a nosotros de que todas estas palabras, especialmente el libro de Deuteronomio, con todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses, pues es lo que tenemos que enseñar, digamos, a nuestros niños en todo sentido, a nuestros niños literalmente a los hijitos, como a los discípulos que el Señor nos vaya dando. Es lo que tenemos que enseñarlo para que aprendan, ¿sí? Para que, y también, y a la vez que nosotros les enseñamos, nosotros también vamos reaprendiendo, es un proceso, como se dice ahora, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Dice el 13, y los hijos de ustedes, ¿no es cierto? Ahí entiéndase, los hijos, tanto las generaciones futuras, ¿no es cierto? Los nietos, etcétera, como aquellas personas que se vayan sumando, es decir, los prosélitos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí el pequeño y el residente es como si fuera un sinónimo de los hijos de ustedes. No sé si me hago entender. Los hijos de ustedes, entiéndanse, sus pequeños y los residentes, es decir, los prosélitos, los nuevos discípulos, los que no nacieron en el seno de la iglesia, de la congregación o de una familia cristiana. Los nuevos, por como nosotros les sabemos decir. ¿De acuerdo? Dice, que no lo conocieron. Y esto es importantísimo. Aquí el verbo conocer en nuestra mente occidental ecuatoriana 2021, el verbo conocer tiene que ver con, digamos, un proceso psicológico por el cual algo se implanta en nuestro cerebro y después estamos en capacidad de repetirlo de cierta manera fiel, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Yo sé que es 4. Es decir, aprendí que eso es 4, ¿no es cierto? Y yo simplemente conozco eso. Sé que el sol calienta o conozco que el sol calienta, claro, porque he salido, he experimentado eso y listo. Pero va más allá de ese conocimiento, si se quiere, meramente abstracto, como cuando aprendemos matemáticas, ¿no? Sino también este conocer es un conocimiento, ¿cómo se dice? Empírico, experimental, ¿de acuerdo? Es decir, algunos lo suelen traducir como aquellos que no tuvieron la experiencia. Claro, porque los que van a venir después de esta generación no vieron los milagros, no vieron el maná, no vieron la piedra que botó agua, no vieron el mar partirse en dos. Ellos no tuvieron esa experiencia, pero lo que sí van a tener es que escuchar eso de aquellos de aquellos que los vivieron, de tal manera que eso es como transmitir la experiencia. ¿Sí? Es decir, en el momento en que nosotros o una persona está contando las maravillas del Señor, le está transmitiendo la experiencia. De tal manera que cuando nosotros leemos y el Señor partió el mar en dos, nosotros debemos estar experimentando como que si nosotros mismos estuviéramos ahí entre el mar y el ejército de Faraón y el Señor ha abierto ante nosotros al mar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que ver. Hay que transmitirle la experiencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y esto es interesantísimo, porque para esto también sirven las fiestas, porque imagínense ustedes, ¿cómo le digo a un pueblo, ¿no es cierto?, a gente, ya a mi tataranieto, y a nosotros, por ejemplo, ¿cómo le digo que hubo un momento en el que el pueblo de Israel fue esclavo y que salieron poniendo la sangre ahí? Pues para eso el Señor nos ha dado sus fiestas, por ejemplo, para experimentar.
para tener esa experiencia de participar con él, de recordar cómo él murió, de lo que salieron de Egipto, luego Sukkot, la Torá, todo esto es precisamente para que nosotros tengamos nosotros también esa experiencia. No solo decir, ah, bueno, sí, yo sé que Dios es bueno, pero a la hora de la prueba como que comienzo a flaquear. Esa persona no sabe, tal vez conoce de manera intelectual, pero no ha tenido la experiencia. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, no sé, me ha pasado, por ejemplo, mi papá no es tan bueno para la tecnología. Y él cuando comienza a hacer alguna cosa en la computadora y le sale alguna ventana, entra en crisis, dice, ¿qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hago. Y todo lo demás. Entonces, y llego yo con un poco más de experiencia y le digo, pero si es tan simple como cerrar la ventana. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero esto que suele darse, ¿no? En estos escenarios pasan en otros escenarios un poco más complejos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando no se tiene esa experiencia, ese conocimiento experimental, si se quiere, empírico, de conocer al Señor, es que se comienza a tener precisamente, como le digo, esas dudas y esos como, y ahora, y será, y no sé qué. No sé si de pronto está conectada nuestra hermana Dianita Muñoz. Ayer, bueno, creo que no está. No, no está nuestra hermana Dianita Muñoz. Pero ella ayer tuvo un pequeño inconveniente, creo que le habían cortado el internet o se le había ido el internet por el tema de las fuertes lluvias y pues estaba queriéndose conectar con el celular y todo lo demás y ella decía, yo tengo que compartir y ahora cómo le hago y todo lo demás. Yo dije, vea hermana, no se preocupe, no se preocupe, Dios va a hacer algo, no se preocupe. Y es que no se me conecta, que no entro, hermana, no se preocupe, Dios verá. Y de pronto, pum, ya le vi conectado y todo lo demás, y después veo que me ha escrito y dice, no, creo que ya me reconectaron el internet y ya estuve aquí. Entonces, precisamente eso a veces que también nos enseña, ¿no? A nosotros que pasó ayer, que pasó ayer, que hay que estar confiados, hay que conocerle al Señor, hay que conocerle, que no voy a, que el Señor tiene cuidado de mí en cosas como el internet, como otras cosas. Y también nosotros compartir, transmitir esa experiencia a los demás, que no es solo decir, mira, bueno, sí está escrito en Deuteronomio y ya, no, sino que también hay que transmitir esa experiencia, de tal manera que, como dice, ¿no? Por ejemplo, de Pascua, dice, todas las personas que celebran Pascua deben sentirse como que han salido de Egipto, ¿ya? Entonces, hay que tener esa experiencia, hay que tener eso, ¿sí? Por lo tanto, dice, escucharán y aprenderán a temer a Hashem Elohim de ustedes todos los días que ustedes vivan sobre la Adamá, la cual ustedes cruzan el Jardín o el Jordán allá para poseerla. Y es el 14. Y dijo Hashem a Moshe, mira, cercanos, o sea, fijos, están tus días para morir. Llama a Yehoshua y háganse partícipes de pararse firmes en el Ogel Moed y yo le ordenaré. Y aquí me llamó la atención. En el libro de Deuteronomio, digamos, en esta porción, es la única vez que se nombra al Ogel Moed en todo el libro. Y es más, y está relacionada en cuanto a la ordenación a la dada de competencia o a la capacitación de Yehoshua. Solo ahí se nombra el Ohel Moed, a diferencia de otros libros de Éxodo, Levítico y Números, que se nombra un poco más constante, de manera más constante. Aquí se nombra solo en este momento se ha nombrado el Ohel Moed. ¿De acuerdo? Dice, y caminó Moshe y Yehoshua y se hicieron partícipes de estar parados firmes en el Ohel Moed. Dice el 15, y Hashem fue visible en el Ohel Moed en columna de nube y separó la columna de nube sobre la puerta del Ohel. ¿Sí? Dice el 16, Hashem dijo a Moshe, mira tú dormirás con tus padres. Y levantándose este pueblo, promiscuará detrás de dioses o de Elohim extranjeros de la tierra que él entrará en la entraña de él, y me abandonará y aflojará mi pacto que corté en él. Es decir, van a incumplir el mandamiento también, ¿no? Que dice, te pegarás al Señor tu Dios. Eso es uno de los primeros mandamientos que se estudia, ¿no? El te pegarás al Señor tu Dios, y ellos lo que iban a hacer es desapegarse. Y sabemos que el pacto no es solo la palabra, sino es del propio Yehoshua, del propio Mesías. Es decir, está profetizado que algunas personas, a pesar de estar en el pueblo, se van a olvidar y se van a desapegar.
como dice precisamente, se van a enfriar, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Dice el 17, y se calentará mi nariz, ¿no es cierto? Es decir, se activará la alergia del Señor contra él en aquel día y los aflojaré, es decir, los dejaré y haré esconder mi rostro de ellos, o dejaré esconder mi rostro de ellos. Y esto que parecería algo malo, ¿no es cierto?, del Señor que esconde el rostro de su pueblo, se entiende más bien como una señal de misericordia, en el sentido de que si el Señor dirige su rostro y ellos están pecaminosos, la consecuencia es muerte para el pueblo. Pero el Señor decide no ver al pueblo en su inmundicia, en su pecado, de tal manera que sigan viviendo y en algún momento puedan reaccionar, como decirlo así. De tal manera que aun cuando el Señor parece estar girado o escondido el rostro de nosotros por alguna razón, es aún en su misericordia, porque si se asoma así como estamos, nos consume. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Sí. Dice, y serán para comida y le encontrarán muchos males y angustias y ellos dirán en aquel día. Y una vez más, se nos parece mucho a la parábola del hijo pródigo. ¿No es cierto? Cogió la herencia, despilfarró con todo y cuando estaba en la pobreza más horrible, comiendo lo de los puercos, ¿no es cierto? Dijo algo como esto, ¿acaso no es porque no hay en mí Elohim, en mi intestino, que me han encontrado los males de estos? Y esto de pronto en nuestras Biblias nos ponen, ¿no? ¿Acaso es porque no hay Dios en mi interior? O de pronto lo ponen algo así. Pero ahí aparece Bekirvi, y Kerev es intestino. Y cuando vemos que la promesa del Señor en Jeremías 31 en adelante es que el Señor iba a poner su ley en nuestros intestinos y en nuestro corazón, en nuestra mente, aparece la palabra intestino. Sabemos que esta persona no tenía o no era partícipe del nuevo pacto. Es decir, esta persona no tenía la Torá en su corazón. Es decir, no había sido hecho partícipe del sacrificio de Mashiach, por eso es que le fue hasta allá. ¿De acuerdo? Es decir, únicamente el hecho de que el Señor escriba en nuestro intestino, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Su ley es que nosotros nos vamos, digamos, Él mismo nos va a librar de esto, ¿sí? Y esto me llamó mucho la atención. Es decir, las personas reconocen que no tienen ley del Señor. Por eso dicen, no hay Elohim en mi intestino. Es decir, no tengo la ley del Señor. Con razón me viene todo esto. Claro, al pueblo de Dios no le pasa esto. Yo no soy, porque no hay Dios en mí. Dios no está en mi intestino. Nosotros podemos decir, por la gracia del Señor, lo contrario. Elohim está en nuestros intestinos, está en nosotros. Es decir, su Torah. Su Torah está siendo escrita en nuestros corazones diariamente. Dice el 18, y yo, de hacer esconder, esconderé mi rostro en el día aquel respecto de todo el mal que él hizo. Ahí está. Es decir, se esconde no del pueblo, sino por el mal, porque dirigió el rostro hacia otros dioses. Y ahora dice, escribe para ellos la canción esta, ¿sí? Y enséñala a los hijos de Israel, sitúala en sus bocas, a fin de que sea para mí la canción esta por testigo contra los hijos de Israel. Y esto es algo interesante y les voy a proponer algo al final, que este versículo es un mandamiento también, que si bien Moisés tenía que hacerlo y lo hizo en ese momento con todo el pueblo de Israel, pero también es algo que nos compete a nosotros, el escribir esta canción y enseñarla a los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Dice el 20, porque les haré entrar hacia la Adamá que yo he jurado para los padres de ellos, fluyente de leche y miel, y comerán, se saciarán. Y aquí viene el tema. El mandamiento ha dicho que comerán, se saciarán y darán gracias, ¿se acuerdan? Y bendecirás al Señor tu Dios, eso dice en Deuteronomio 8, pero aquí a causa de que no dice eso, de que es decir, comerán, se saciarán y pensarán que es por ellos mismos, el producto, el resultado es que van a engordar y van a dirigir el rostro a otros dioses y les servirán y me desdeñarán, es decir, me van a despreciar y aflojarán mi pacto. Y será cuando a ustedes les encuentren abundantes males y angustias, atestiguaré, es decir, sacaré como testigo esta canción a sus rostros por testigo, porque no será olvidada de la boca de tu simiente, porque yo conozco la imaginación de él que él hace este día antes de hacerle entrar a la tierra que he jurado. Es decir, Dios conoce, como dice, las intenciones del corazón. Esta palabra imaginación ahí
es yetzer, que viene del verbo yatzar, que significa formar, como la actividad que realiza un alfarero, por implicación una moldura e incluso imaginación, es decir, las formaciones del pensamiento. Él conoce nuestras, como decimos, nuestras cavilaciones, especialmente las que son malas, como dice también allá en Génesis, ¿no? Respecto de la generación de Noé y todos ellos, dice que su corazón era de continuo al mal, es decir, su imaginación, sus maquinaciones, todo lo que se iba formando en su cabeza era para el mal. Y él conoce eso porque esa es la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Solo para el mal, el ser humano, como hemos visto, por su naturaleza no puede escoger el bien. Dice el 22. Y Moshe escribió esta canción en el día aquel, ¿verdad? Dice, y esto es interesante, dice, y le enseñó a los hijos de Israel. Y esto es bonito porque me llamó la atención que la diligencia de Moisés. El Señor le dice, escribe esta canción y enséñalas, ponlo en la boca. Y Moisés dice, ese mismo día Moisés lo hizo. Y esto me llamó la atención porque es lo que dice en Romanos. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sí? Es decir, una vez más, un líder que recibe una directriz del Señor no deja que pase el tiempo. ¿Sí? Esto es una enseñanza muy hermosa. Moisés dice, recibió ese día la instrucción, ese mismo día la hizo. Y Moisés escribió la canción y le enseñó a los hijos ese día. ¿De acuerdo? Como dice Romanos una vez más, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿De acuerdo? Dice el 23. Y ordenó, es decir, capacitó a Yehoshua, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás, es decir, tú harás entrar a los hijos de Israel hacia la tierra que yo he jurado para ellos, yo estaré contigo. ¿Sí? Y aquí una vez más aparece algo, imagínense, miren, ¿quién es el que está hablando aquí? Aquí el que está hablando es Moisés. Sin embargo, le dice, yo estaré contigo, tú harás entrar. Esto sonaría raro, porque dice que Moisés va a morir. Entonces, ¿cómo le dice yo estaré contigo? Si ustedes si lo vemos así, ¿no es cierto? Parecería que Moisés está hablando de sí, como que Moisés le está dando todas estas promesas. Pero aquí vemos un ejemplo. Esto no le está diciendo, si bien lo está pronunciando Moisés y en primera persona, no está hablando él de su cuenta, sino está pasando el mensaje que Dios le dio. Porque antes le había dicho, y di a Josué, esfuérzate y afírmate. Y él lo que le está diciendo es, esfuérzate y afírmate. O sea, le está pasando el mensaje tal como Dios le dio. Y esto es un ejemplo muy importante para cuando leamos otros pasajes en donde aparentemente, digamos, habla Dios, pero en realidad el que está pronunciando las palabras en ese momento puede ser alguna otra persona. En este momento, por ejemplo, es Moisés el que está hablando como si fuera Dios, porque dice, yo estaré contigo. Y eso lo dijo Dios. ¿Sí? No sé si me hago entender. Es decir, Dios da un mensaje, ¿no es cierto? Y el mensajero, en este caso Moisés, el portador de ese mensaje, lo habla como en primera persona como que si fuera Dios mismo, pero digamos, lo que se está haciendo aquí referencia es que Dios mismo ha dado ese mensaje, no es otro. No es que está hablando, digamos, otra persona, lo cual también nos enseña, y esto lo traje a colación precisamente, para que nos sea un poco más fácil, digamos, y con la escritura mismo, entender aquello de que, por ejemplo, cómo entender que en aquellos pasajes, por ejemplo, en donde dice, y Moisés dijo al pueblo, y resulta que nosotros entendemos que, digamos, y Dios dijo al pueblo, etcétera, y no fue directamente Dios, sino a través de un ángel. No sé si me explico. Es en esos sentidos, ¿ya? Entonces, cuando dice, por ejemplo, en el monte Sinaí, yo soy el Señor tu Dios, eso simplemente sería el ángel, como explica Eric, ¿no? Leyendo un rollo con todo, como diciendo, pasando el mensaje, así como aquí Moisés está diciendo, esfuérzate y anímate porque yo estaré contigo. ¿Se dan cuenta? Pero eso no lo dijo Moisés de sí. Es como si Dios mismo hubiera estado hablando. ¿De acuerdo? Dice el 24. Y fue, o sea, y sucedió, pasó, conforme Moisés terminó de escribir las palabras, las promesas de esta Torah, conforme, sobre un rollo, perdón, hasta completarlas, Moisés ordenó a los levitas, levantadores del arca del pacto del Señor, diciendo, tomen el rollo de esta Torah y sitúenla a partir del lado del arca del pacto de Hashem de Elohim de ustedes y estará allí contra ti por testigo. Es decir, la Torah es el testigo. ¿Y se acuerdan que leíamos ayer en Apocalipsis? ¿Verdad? En Apocalipsis 3:14 dice, yo soy el testigo, yo soy el fiel, hablando de Yehoshua. Es decir,
como dice también, ¿no? Vengo con el libro, con el rollo escrito sobre mí, de tal manera que esto era un anticipo del Mesías. Y me llamó una vez más la atención porque esta palabra que aparece ahí, que la hagan al lado o junto de un arca, me pareció mucho a la figura que le dijo Dios a Moisés, a Noé, perdón, cuando estaba construyendo el arca. El arca le dijo, y sitúa una puerta en el lado, y Dios la cerró. Entonces me pareció mucho, me llamó mucho la atención esta simbología, esta como, digamos, esta similitud, en el sentido de que Dios mismo le pone en un lado la puerta para que todo aquel que solo Dios, digamos, escogió puede entrar a la puerta, y también pongan en el costado, en el lado, la Torah como testigo, junto al arca del pacto. ¿De acuerdo? Y sabemos que eso es un símbolo de Mashiach. ¿Sí? Ok. Eso por un lado. Ok, dice el 27, ya vamos terminando. Porque yo conozco tu amargura. Eso les diría también Moisés y Dios, ¿no? Yo conozco, y acuérdense, o sea, yo he experimentado. Yo ya sé cómo es, lo viví, no solo me contaron. La amargura y tu cuello duro. Es decir, que eres necio, que eres terco. Ok, dice, mira, mientras estoy vivo con ustedes este día, ¿verdad? Amargos han sido o rebeldes han sido con el Señor, y también cuando después de mi muerte, es que es una forma medio extraña en hebreo, pero que significa no, cuánto más después de mi muerte. O sea, si cuando estoy aquí yo presente, ustedes están mal, peor cuando yo no esté. No sé, suena como muy fatalista, ¿no? Pero esto es una cosa más interesante. Dice, hagan congregar hacia mí todos los ancianos de sus varas, ¿no es cierto?, de sus tribus y sus oficiales, y yo habré hablado en los oídos de ellos las palabras de estas, y habré atestiguado contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo conozco, dice, no, que después de mi muerte, de hacerse destruir, se harán destruir, y se apartarán del camino que ordené a ustedes, y sucederá a ustedes el mal en la posteridad de los días, porque harán el mal en ojos del Señor para causar provocación con la obra de sus manos, de las manos de ustedes. Y si esto vemos aquí, parecería una profecía interesante que Moisés le está diciendo. Yo sé que después de que yo muera ustedes se van a destruir, se van a pervertir, etcétera, ¿no? Pero resulta que después viene Josué y el libro de Jueces nos dice que todo el pueblo anduvo bien mientras vivió Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y después de eso sí se pervirtieron y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que él dice que después de la muerte de Moisés? Porque eso es como que si Moisés estuviera diciendo, hoy me muero y mañana ya están hecho pedazos, ¿no? Pero resulta que no pasó así. ¿Cómo se entiende eso? Lo que se entiende es que Moisés, digamos, o que Josué es una continuidad de Moisés, y ahí para que vayamos cogiendo la similitud de la idea, ¿no? Yehoshua es una proyección de Moshe, de tal manera que Yehoshua, o sea, hasta Yehoshua el pueblo camina bien. Fuera de Yehoshua el pueblo camina mal. ¿Lo podemos ver? Es decir, Moshe, la Torah, ¿no es cierto?, continúa con Yehoshua, y si nos salimos de eso, de Moisés, de Moshe y de Yehoshua, el pueblo se destruye. Eso fue hermosísimo entenderlo. Es decir, después de la muerte de Moshe, entiéndase, el todo aquel que se salga, incluso después de Yehoshua. Eso estaba hermosísimo verlo, y coincide, ¿sí? Dice el 30 finalmente. Perdón, y una cosa más. Y esta profecía, si se quiere, es que tiene que ver precisamente con la posteridad de los días. En hebreo, Aharit Hayamim, ¿no es cierto? La posteridad de los días, es decir, los días que estén entre la primera venida del Señor y su regreso. Todo esto ha pasado precisamente en este tiempo. ¿Por qué? Porque se han salido, ¿no es cierto?, de los límites de Moshe y de Yehoshua, que ha pasado todos estos males, incluso a cristianos, a creyentes y demás. La recomendación es lo que decía arriba, ¿no? Que puedan decir, esto me pasó porque no hay Elohim en mis entrañas, porque no hay Torah. Me salí de Moisés y me salí de Yehoshua. Por eso estoy como estoy. Dice, y habló Moshe en los oídos de toda la iglesia de Israel las palabras, las promesas de la canción esta hasta completarla. Y con eso habíamos terminado la porción. El rey Josías, sí, gracias Carmito, recién lo veo. Y pues la idea que se me ocurrió para que todos lo hagamos es que, como ahí dice, que escribamos las palabras de la canción,
y nos la aprendamos para que la sepamos, una forma de hacerlo es lo que dice, o sea, escribamos la porción en esta semana, ¿no es cierto? Porque justo corresponde con la porción que vamos a estudiar la siguiente semana, Dios mediante, y ya tenemos nuestra primer cántico, ¿no es cierto?, del Señor, ¿ok? Entonces les quería proponer eso, que durante toda esta semana, en el ritmo que podamos, nada más no nos acumulemos, porque si esto es una porción larguita, si nos dejamos para el viernes de noche, está un poquito complicado. Entonces nada más que lo podamos hacer en todo el día, desde ahora tarde, mañana, hasta el fin de la semana, que podamos copiar en lo que cada cual se acomode, en una hoja, en un cuaderno, en cómo cada cual lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Prefiriendo que sea a mano, ¿no es cierto? Porque antes no había computadoras, así que tenía que hacer a mano, es decir, poner la Biblia, el texto en un lado e ir copiando, y de esa manera también ir reflexionando en el texto. Me acuerdo precisamente de que un ejercicio similar nos recomendó nuestro hermano Johanan, de ir copiando el texto, y la instrucción sería parecida. La instrucción sería parecida de, mientras vamos leyendo, digamos, mientras vamos copiando, irla leyendo también, porque tengo que escucharlo. Y si solo voy copiando, no lo escucho. Es decir, hay que preparar un tiempito, una media hora, 15 minutos, lo que cada cual tenga, como se vayan organizando, y mientras voy leyendo, por ejemplo, versículo 1, el Señor dijo tal, o haced oídos, o hagan oídos, oh tierra, y hablaré, y todo lo demás, lo leo, lo pronuncio, lo copio, lo leo, lo pronuncio, lo copio, y así. Y donde nos haga, como nosotros decimos, de donde nos haga clic, poner algún asterisco y el Señor mismo nos vaya hablando a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Eso sería.